Bueno, continuamos con la vida del profeta Elías, algo que el miércoles habíamos observado en distintos pasajes, desde el capítulo 17 al 19, observando la vida de este hombre, un hombre como nosotros, según Santiago, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así era este hombre, el profeta Elías. Ya habíamos visto en el capítulo 19, les invito, hermanos, que volvamos a leer otra vez el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, lo que acá la Escritura nos muestra, y nos vamos a centrar ahí en ese pasaje nuevamente. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, habíamos visto lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4, como la iglesia primitiva, ellos no desasociaron lo que es la oración y la palabra de Dios. Ellos dijeron, persistiremos nosotros en la oración y en el ministerio de la palabra. Habíamos hecho este recorrido por el capítulo 17, 18 y 19 de Primera de Reyes, mirando la vida de este hombre de Dios, un hombre de oración, Elías, un hombre de coraje, un hombre de fe, un hombre de obediencia a la palabra de Dios. Dios guiaba a su siervo. Dios le hablaba a su siervo escuchaba, su siervo obedecía. Dios guiaba con su palabra, hermanos, a su siervo Elías. Y hemos observado que, como dije, Elías era un hombre de fe, un hombre de oración. Oraba, clamaba, rogaba al Señor, y Dios respondía a su oración. Y habíamos visto que Acab y Jezabel eran enemigos de Dios, enemigos de todos los hombres de Dios, de todos los profetas. Y Jezabel se dedicaba a matar a los profetas de Dios. Y apuntó a Elías, por supuesto. Después que Jezabel recibe la noticia de que todos sus consejeros, de que todos sus pastores falsos, endemoniados, habían sido degollados por Elías, entonces Jezabel, al mensajero de Dios, le envía un mensajero de Satanás para amenazarlo y decirle que el día de mañana yo pondré tu vida como tú pusiste la vida de cada uno de los profetas de Baal y de los profetas de Acera. Hemos dicho que Elías, hermanos, siempre
fue guiado por Dios. Siempre miró al Señor. Siempre oraba y clamaba al Señor, a su Dios. Pero en el versículo 3, 19:3, vemos que Elías vio, pues, el peligro. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, hermano. Que no debemos sacar nuestros ojos del Señor. No debemos sacar nuestros ojos de la cruz de Jesucristo. No debemos hacer como le pasó a Pedro también, que sacó los ojos del Señor y comenzó a hundirse. Acá Elías, un hombre de coraje y de oración, por un momento sacó sus ojos del Señor y puso sus ojos en el peligro, en la amenaza, en Jezabel. Entonces dice, viendo pues el peligro, él se levanta y fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Hemos dicho que Berseba estaba desde Jezreel, donde estaba Elías. Él caminó 170 kilómetros más o menos hasta llegar a Berseba. Y después un día más de camino para llegar hasta el desierto. Se apartó, se escondió, fue al desierto, pero allí Elías vuelve a orar. Pero la oración que Elías hizo allí no fue una oración conforme a la voluntad de Dios, y no fue una oración donde Elías le pidió al Señor que lo fortaleciera, que le diera la fuerza para poder continuar. Fue una oración donde Elías dice, basta ya. A pesar de la situación, a pesar que Elías estaba con una depresión muy fuerte, mis hermanos. Una depresión, una angustia, un dolor, un sufrimiento, un miedo, un cansancio, una debilidad en todo sentido. Pero a pesar de eso, Elías seguía creyendo en Dios y acá volvió a buscar a Dios. Y su oración no fue conforme a la voluntad de Dios, pero oró. Y él dijo, basta ya. Ya no puedo seguir, Señor. Estaba tan débil que él se sentó debajo del enebro, se acostó debajo del enebro y él quería morirse. Ese era su deseo, hermano. Su deseo era ya partir con el Señor, pero no era la voluntad de Dios esa. Basta ya o quítame la vida, Dios, pues no soy mejor que mis padres, dice. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Así como en el mensaje anterior yo me centré en el tema de la oración, acá me quiero centrar en el tema del alimento, mis hermanos. El alimento que nuestra alma necesita para poder continuar. Continuar hasta que el Señor diga basta. No hasta que yo en mi angustia, desespero, temor o viendo la circunstancia, viendo el problema externamente, diga bajoneado, depresivo, diga, Señor, yo ya no quiero seguir. Sino que debemos continuar hasta que el Señor diga basta. Y vemos que el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dice el versículo 6. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermano, el Señor Dios jamás dejó a su siervo sin alimento, como jamás el Señor dejará a cada uno de nosotros, sus hijos, su iglesia, sin alimento. De hecho, el alimento espiritual, que es la palabra del Señor, ya nos fue dado, mis hermanos. Ya Jesús descendió del cielo trayendo el alimento espiritual para nuestras vidas, mis hermanos. Ya no tenemos que pedirle al Señor el alimento ya nos fue dado. Ahora es una tarea de nosotros, del creyente, de los hijos de Dios, ir en búsqueda siempre de ese alimento que es la palabra del Señor. Estaba tan mal Elías,
estaba tan deprimido que necesitó que el ángel del Señor 2 veces lo hablara. Dice el versículo 6, entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Mis hermanos, la palabra de Dios está tan cerca de nosotros. En tu boca y en tu corazón, dice el Señor, está la palabra. Debemos alimentarnos de su palabra día a día. A su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová lo tocó. El ángel de Jehová, mis hermanos, no era cualquier ángel, era el propio Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado, que lo tocó y le habló y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Era tan fuerte la depresión de Elías que el propio Señor descendió para fortalecerlo, para despertarlo. Dice el versículo 8, porque vemos que Elías, a pesar de lo que estaba viviendo y sufriendo, él siempre fue un hombre obediente a la palabra. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, mis hermanos, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No fue cualquier comida, mis hermanos. Fue una comida que poseía todos los nutrientes espirituales. Una comida que descendió del cielo, mis hermanos. Una comida preparada por el Dios Todopoderoso. Porque su siervo necesitaba ese alimento. Un alimento que lo iba a fortalecer no solo físicamente, un alimento que lo iba a fortalecer espiritualmente para que pudiera continuar. Y gracias a Dios, mis hermanos, que esa comida, que ese pan, que ese alimento espiritual, Dios ya nos lo ha dado. Gracias a Dios por eso, mis hermanos. Nunca Dios dejó a sus siervos sin alimento físico, mis hermanos. Vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, cómo Dios a su siervo lo aparta para que lo sirviera. Lo aparta, dice el versículo 17:2, vino a él la palabra del Señor diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme. Ahí está la obediencia del siervo, mis hermanos. Conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y vemos a nuestro Dios, el soberano, el poderoso Dios, alimentando a su siervo y usando los medios que él quiere usar para que el alimento llegue para su siervo. No voy a entrar en los detalles de que por qué los cuervos, por qué no una paloma, en fin, hay muchas cosas que se puede extraer de estos pasajes, pero voy a centrarme solamente en el alimento que tu alma, que mi alma necesita, en el alimento que en ese momento necesitó Elías. Acá Elías estaba obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor, siendo guiado por Dios. El alimento físico no le faltaba. Dios lo apartó. Y dice versículo 17:6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde,
pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios sustentando a su siervo. Y su siervo era guiado por la palabra de Dios. Él se fue, se apartó y vivió junto al arroyo de Querid en obediencia a la palabra. Y vemos que dice el versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Otra vez, dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nuevamente Dios proveyendo para su siervo de la manera más o menos pensada el alimento para su alma, para su cuerpo en este caso, físicamente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. En un vaso para que beba. Entonces vemos que el Señor no dejaba a su siervo sin el alimento físico. Y seguía a Elías obedeciendo al Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 19, en el versículo 3, vemos a este hombre cansado que miró para el peligro y no para el Señor. Nosotros somos como ese Elías, hermano. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de mirar para el Señor? ¿Cuántas veces ponemos la mirada en los problemas, en las circunstancias, y nos olvidamos que Dios ya nos ha dado el alimento y que está ahí, tan cerca de nosotros, la palabra de Dios? No mires, hermano, para el problema. Deje de mirar, mis hermanos, tantas malas noticias, porque eso va a hacer que te debilites. No escuches a los mensajeros de Satanás, mis hermanos. Sabemos el problema, sabemos lo mal que está, sabemos lo que está sucediendo, pero nada escapa a la voluntad del Señor. Mira a Cristo, mira la palabra, cómete la palabra, hermano, devórate la palabra de Dios, porque ese es el alimento que tu alma necesita. Alimento espiritual, lo vemos, ya que hablamos de tantas cosas en el Antiguo Testamento que tipifican a Cristo, que simbolizan a nuestro Señor. Vemos, por ejemplo, el maná. Yo los invito a que vamos a el libro de Éxodo, capítulo 16, en el versículo 15. Éxodo 16, 15. El maná, alimento que vino del cielo para su pueblo, hermano. Para Dios no hay problema en alimentar a un hombre como alimentar a toda la iglesia. Hay un solo Dios, mis hermanos, un solo Señor y un solo alimento que la iglesia necesita. El mismo alimento, que es el pan que Dios nos da. Elías no fue fortalecido en ese momento con tanta debilidad espiritual, mis hermanos. No fue fortalecido con la comida que los cuervos traían, ni con la comida que la viuda preparó. Necesitó algo más. Necesitó una comida preparada por las manos santas y poderosas del Dios vivo. Éxodo 16, versículo 15. Dios nunca desamparó a su pueblo. Como dice el Salmo 37, versículo 25. Nunca he visto un justo desamparado ser,
ni a su descendencia que mendigue el pan. Nuestro Dios jamás nos va a dejar sin alimento, mis hermanos. Por sobre todo, sin el alimento espiritual de tu alma, que tu espíritu, que tu parte inmaterial necesita, mis hermanos. Éxodo 16:15 dice, cuando Dios envía el maná, dice el versículo 14, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué preguntaron eso? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ellos no conocían, como dijo Moisés, fueron alimentados con una comida, con un pan que ni vosotros ni vuestros padres conocían. Y ellos preguntaron, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y esto me hace acordar a los discípulos del Señor, con el Señor en la barca, que hicieron esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? El mundano, los impíos, y aún nosotros, cuando no nos había sido revelado el Evangelio, cuando el Señor no se había manifestado a nuestras vidas, nosotros no teníamos ni idea qué era esto, la palabra de Dios. Y la pregunta fue, ¿qué es esto? Dice el versículo 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudieres comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis uno, cada uno, para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos. En fin. Versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Este alimento, el pueblo de Dios lo consumió todo el tiempo que ellos tuvieron pasando por el desierto. Mis hermanos, Dios es suficientemente poderoso para alimentarte aún en un lugar donde no existe nada como el desierto. Quizás estás pasando por esa situación donde miras alrededor y parece que no hay nada, no hay salida para nada. La viuda seguramente, de hecho ella lo dice, ¿no? Juntaba estos leños para cocinar lo único que quedaba en la vasija y dejarnos morir. Pero cuando el Señor aparece, cuando Dios se manifiesta con poder y trae el alimento espiritual suficiente para que los hijos de Dios, la iglesia, que Cristo la ganó, la compró y no la va a desamparar porque es suya, porque es su novia, porque es su amada, no la va a desamparar. No traerá el Señor el alimento, ya lo trajo. Como el Señor no dará su vida por nosotros, ya la dio. Estamos completos en Él. Entonces no miremos el problema, no miremos la circunstancia. Miremos y busquemos el alimento espiritual. No serán cuervos los que traerán el alimento. El alimento lo envió Dios. El alimento es Cristo. Es el maná que nosotros debemos consumir hasta que el Señor venga a llevarnos a su gloria.
Ese maná tipifica a Cristo, mis hermanos. El maná vino del cielo como Cristo vino del cielo. San Juan 6:38, el Señor dijo, porque he descendido del cielo. En San Juan 3, el Señor dice, el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo. Él ha venido a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y Él vino como el alimento espiritual para nuestra alma. No solo debemos leer la Biblia, mis hermanos, sino que debemos comer, por decirlo de alguna manera, la palabra de Dios. Debemos alimentarnos con su palabra. Vamos a Ezequiel capítulo 3, mis hermanos. Ezequiel 3. Ya que hablamos de comer, de gustar, la palabra de Dios que tiene que entrar, hermano. Porque Elías no masticó la comida y la expulsó. Aquella comida fortaleció al siervo de Dios. Él se alimentó con esa comida. Tragó esa comida. Y esa comida lo fortaleció. Nosotros debemos hacer lo mismo con la escritura, mis hermanos. Ezequiel, capítulo 3, versículo, desde el versículo 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. A nosotros el Señor nos dice eso. Devora la escritura, hermano. Cómete la Biblia. Que la palabra de Dios esté en tu corazón, en tu mente. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Reconectado el audio. Por eso dije que los apóstoles en la iglesia primitiva dijeron, vamos a perseverar en la oración y en la escritura. No debe faltar la oración, como tampoco debe en nosotros menguar el servicio. Fuimos llamados para servir, fuimos llamados para evangelizar, fuimos llamados a alimentar la iglesia con la palabra de Dios. Entonces, dice, ve y habla a la casa de Israel. Nadie puede hablar, nadie puede brindar el alimento, nadie puede evangelizar si la palabra de Dios no ha encontrado cabida en mi mente y en mi corazón. Y si no hay oración también. Y dice el versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, Y lo comí y fue en mi boca dulce, como el maná, mis hermanos, dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, la palabra entró en su siervo. El alimento, su siervo, lo comió. Y ahora estaba no solo fortalecido, sino capacitado para llevar a la casa de Israel, entiéndase, a la iglesia, el alimento que la iglesia necesita. El alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos para seguir peregrinando en esta tierra, mis hermanos. Porque somos testigos del Señor. Porque hemos sido llamados para eso. Para evangelizar, para contar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Pero debemos comernos
la palabra de Dios. Algo así le sucedió también a Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Un poco más atrás está Jeremías 15, 16. Quizás en este momento le voy a hablar también a los amigos y amigas que van a recibir este mensaje. Los hermanos lo están recibiendo, los hermanos están escuchando. Y quizás los hermanos van a compartir este mensaje para aquellos que todavía pueden preguntarse como los hijos de Israel, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es él? No entiendo. El Señor también te habla a ti, amigo y amiga. Fuera de Cristo no tendrás fuerzas. Fuera de Cristo no encontrarás ningún alimento para tu alma. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay perdón. No hay reconciliación con Dios fuera de Cristo. Cuando recibas este mensaje, piensa en Jesucristo. Él es el pan vivo que descendió del cielo para darte vida y vida eterna. Y Ezequiel se comió ese rollo, esa palabra de Dios espiritualmente hablando. Y dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Será por eso que nos cuesta tanto no solo orar, sino también leer, escudriñar la palabra de Dios. Claro que sí, mis hermanos, porque la palabra de Dios, el alimento espiritual, va a traer gozo para tu alma. Satanás sabe de eso. Y siempre va a estar mandando mensajeros que digan, eso es fanatismo, eso es locura. Deja de mirar y escuchar a esos locos, porque eso es lo que es para el mundo. La palabra de Dios es locura para los que se están perdiendo, pero para aquellos que están recibiendo el mensaje, es vida. La palabra de Dios es vida. Es Cristo mismo, el verbo que se encarnó, el verbo de Dios. Es Cristo, su palabra. Lo único que puede fortalecerte. Jeremías dice, fueron allá tus palabras, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No hay gozo ni habrá alegría sin la palabra de Dios, sin oración. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No es cualquier Dios y no es cualquier alimento. Es el Dios vivo, el Señor soberano por sobre todas las cosas. Y el alimento proviene de Él. El único alimento que te puede sostener, que posee, vuelvo a decir, todos los nutrientes espirituales para fortalecer tu alma, para que puedas continuar sirviendo al Señor. La Biblia fue dada por Dios para ser nuestro alimento, hermano. Y nosotros debemos, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro dice, desead como niños recién nacidos. Lo primero que el recién nacido hace es buscar el alimento. Nosotros debemos desear eso. Nosotros debemos orar para que el Señor coloque hambre en nuestra alma por la palabra de Dios.
que nos alimentemos todos los días con su palabra. Porque nosotros cuando oramos, nos estamos comunicando con Dios. Le hablamos a Dios. Pero si la palabra no es leída, Dios no nos habla a nosotros. Entonces son las dos piernas con las cuales el creyente, el hijo de Dios, el siervo de Dios debe caminar. La oración y la palabra, oración y alimento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Gracias a Dios que tenemos sana doctrina, mis hermanos. No tenemos ahora, por la gracia de Dios, un alimento diluido, un alimento hecho con condimentos del mundo, mis hermanos, para tratar de darle un mejor sabor. Cuando ellos comieron la palabra de Dios, sabe a miel. Cuando ellos comieron el maná, ya dejaron de preguntar qué es esto. Era el alimento que Dios había traído para su pueblo. Decía como niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Como dice Hebreo capítulo 5 también. Basta de estar estancados, mis hermanos. Debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en sabiduría. Debemos crecer porque no estamos sirviéndonos a nosotros mismos, ni sirviendo a determinada iglesia, ni a determinado pastor. Estamos sirviendo a un Dios vivo. Debemos alimentarnos para tener fuerza y debemos alimentarnos con la palabra para tener sabiduría, para tener conocimiento, para llevar ese conocimiento a aquellos que están ciegos en este mundo. Tenemos esa responsabilidad, tenemos esa hermosa tarea que es buscar el alimento, la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Señor dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, el alimento espiritual que es Cristo. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vas a tener vida, gozo, alegría, sabiduría y paz en tu alma cuando te alimentes día a día de la palabra de Dios. Algo que también tipifica a Cristo el Señor es el Cordero de la Pascua, mis hermanos. Así como el maná fue el alimento. El Cordero de la Pascua en Éxodo 12 no solo fue sacrificado para usar la sangre como un elemento de protección, sino que el Cordero también fue el alimento que tipifica a Cristo, el alimento que los hijos de Dios consumieron. Que no falte nunca ese alimento en tu corazón, mis hermanos. Porque si falta, si estás débil, si estás en esta situación como Elías, deprimido, angustiado, quizás no sea porque has descuidado totalmente la palabra de Dios. Quizás el propio Dios te llevó al desierto, como llevó Dios a su pueblo, Israel, al desierto, para aprender a depender totalmente de Él. Nada hay en el desierto, mis hermanos, pero aún allí está Dios, y aún allí Dios te sostendrá. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 8. Se levantó Elías,
pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, no con cualquier comida, hermano, fortalecido con aquel alimento que preparó Dios, que envió Dios desde el cielo, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Precioso es ver el recorrido que su siervo Elías hizo, hermano. Desde Tisbet, un lugar donde ni figura, creo, en el mapa, pasando por el arroyo del Querib, siguiendo hasta Sarepta. No voy a entrar en los detalles, como dijo, Sarepta significa refinar, y Dios iba probando y refinando el carácter de su siervo Elías. Pero para llegar desde allá hasta el monte de Dios, recorrió muchos kilómetros. De hecho, desde este desierto donde él estaba, donde quería morirse, tuvo que transitar más de 300 kilómetros hasta el monte de Dios. Pero llegó al monte de Dios porque Dios lo sustentó, porque Dios lo fortaleció. Pudo llegar al Sinaí, donde también estuvo Moisés, fortalecido con aquella comida, mis hermanos. Pudo seguir su recorrido. Caminó y caminó y caminó en obediencia, mostrando quién era Dios. Tuvo una pequeña caída, como la podemos tener todos nosotros. Esa depresión, angustia, miedo, esa sensación horrible puede venir a nuestra alma también. Pero no nos debemos olvidar que jamás Dios nos abandonará. Siempre debemos buscar el alimento espiritual. Oración y alimento, mis hermanos. Veamos lo que dice Josué, y ya termino con esta parte. Josué, capítulo 1. Hermoso. Lo que Dios le dice a ese líder, un siervo de Dios, que tuvo una gran responsabilidad: sustituir a Moisés para conducir al pueblo de Dios, para pasar el Jordán y entrar a Canaán, tierra prometida por Dios, tierra preparada por Dios, conservada por Dios, para que su pueblo allí entrara a poseer, a conquistar esa tierra. Pero el Señor, como nos habla a nosotros también, es lo que le dijo el Señor a Josué, capítulo 1, versículo 7, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Podemos esforzarnos, hermano, porque el Señor es el que nos da las fuerzas. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios capítulo 6, versículo 2. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y acá le está diciendo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Vuelve a decirle: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La palabra, hermano. No te apartes de ella, iglesia. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas, no en algunas, en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra de Dios. Nunca, dice el Señor, nunca mires a los mensajeros de Jezabel. Mira a Cristo.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche. Pregunto, mis hermanos, día y noches, ¿lees la Biblia? Debe ser el primer alimento. Lo primero que entre en tu cuerpo debe ser este alimento, la palabra de Dios. Día y noche meditarás en él. No podemos meditar en la palabra de Dios si no comemos la palabra de Dios, mis hermanos. Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No podré hacer la voluntad de Dios si no la conozco. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nunca va a desamparar a sus siervos. Jamás Dios va a desamparar a sus hijos. Mira, le dice el versículo 9, Dios hablando a su siervo como Dios nos está hablando a nosotros. Mira, que te mando. Acá no es si me gusta o no me gusta, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Es un mandamiento, es un imperativo. Dios manda a la iglesia a que se esfuerce, que no sea cobarde, que sea valiente. No temas ni desmayes. El temor y el desmayo, o sea, bajar los brazos, debilitarte espiritualmente. Eso hace cuando comenzamos a mirar el peligro, comenzamos a mirar o a escuchar los mensajeros de Satanás. No temas ni desmayes, no bajes los brazos, que no haya temor, sino confianza en el verdadero Dios, porque su alimento es Cristo y estamos completos en él, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, nuestro Dios, como Jesús, nuestro Señor, dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Pero Señor, si paso por el desierto, allí está el Señor, Salmo 139. Puedo pasar por el desierto. A veces es necesario pasar por el desierto. De hecho, todos somos llevados al desierto, mis hermanos. Porque ahí el Señor hace maravillas en nuestra vida, en nuestro carácter. Allí el Señor nos hace ganar experiencias con Él. Allí el Señor nos enseña que cuando estamos en el desierto, miramos alrededor, no hay nada. Pero ahí el Señor nos muestra que Él, así como creó el mundo, ex nihilo, de la nada, con el poder de su palabra, así Dios, en un lugar donde no hay nada, Él no necesita algo para sobre ese algo inventar algo. Él no necesita nada. Nosotros necesitamos de Él. Y no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para el Señor. Por eso, mis hermanos, la reflexión es esta. Desde el miércoles hasta hoy, no descuides tu vida de oración. Mucho menos ahora que estamos viviendo los últimos tiempos. No tengas duda de eso, iglesia. Estamos viviendo el último tiempo. Cristo está a las puertas. Cristo está volviendo. No descuides la oración, no descuides la palabra. Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a llegar, porque la palabra dice que por más torpe que seamos, no nos vamos a salir del camino. Pero, ¿cómo vamos a llegar? Arrastrándonos. Cuando el siervo de Dios tiene que llegar
llegar al monte de Dios, llegar a Sión, fortaleciéndose. Porque en ese transitar, en ese camino, vamos a mirar alrededor y vamos a encontrar como nuestro Señor Jesús miró con ojos de misericordia, con misericordia a un pueblo que andaba como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros, en ese transitar, en ese peregrinar, miramos a los costados y vamos a ver la gran necesidad de la palabra de Dios. Por eso que debemos alimentarnos para caminar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos evangelizadores, discipuladores, no testigos mudos, sino contando las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a Juan y terminamos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 dice, versículo 32, Juan 6, 32, Jesús, dice el título, Jesús, el pan de vida. Versículo 32, 6, 32 de Juan, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aunque el maná vino para alimentar y sustentar al pueblo de Dios, no era el verdadero pan, mis hermanos. El verdadero pan iba a venir más adelante, que es Cristo el Señor. Alimentémonos de ese verdadero pan todos los días. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida a la iglesia. El verdadero pan, la palabra de Dios. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Nosotros no vamos a orar pidiendo, Señor, danos siempre este pan, porque el Señor ya nos ha dado el pan. Y ese pan no es como el maná que nos servía para el otro día, que día y se agusanaba. Este pan es Cristo. Ya nos fue dado. Comamos siempre este pan para que tengas vida, hermano. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dice Cristo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, de la iglesia. Elías, fortalecido con aquella comida, pudo continuar haciendo la voluntad de su Dios.